Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya agarró la onda. Soy Omnium, soy productor, músico, DJ, experto en leyes del entretenimiento, abogado, psicólogo y salvadoreño. ¿Qué tal, Omnium? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por aquí. Gracias por haber venido. Todavía me pregunto por qué vienen aquí, ¿verdad? Se llama talento, ¿verdad? Vamos a ver si tengo talento. Ok, comenzamos con la primera pregunta y es ¿de dónde nació Omnium? Bueno, en verdad muchos dirían en mi familia que de las primeras fotos que tienen cuando yo era 2 años, 3 años era irónicamente entre discos, instrumentos que mis hermanas tocaban en la escuela o irónicamente detrás de o a la par de un tocadisco. Dicen que la música se trae, ¿verdad? La familia de mi mamá es muy musical. Entonces creo yo que desde ahí viene. De ahí hay un punto que a mí siempre me gusta recalcar y me gusta recordar como el punto de inicio, que fue cuando yo crecí en Los Ángeles. Y en una intersección específica vi por primera vez una lowrider truck, ¿verdad? Como eso de mis 10, 11 años, que iba pum, 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 y me quedó, no sé por qué en ese momento me dije yo a mí mismo, tenés que aprender cómo es que esa música se hace, cómo es que logra un sonido emitir la misma emoción que yo ahorita tengo, de haberlo oído, de haberlo experimentado, de verlo encapsulado en cultura, ¿okay? Porque creo que eso es bien importante, ¿verdad? El entender lo que uno hace dentro de la cultura o dentro de una cultura. Entonces, desde ese momento me dediqué a mi corta edad a tratar de entenderlo. No fue hasta que después de mucho tiempo de negarme ese permiso, porque uno como familia, con la familia uno se niega el permiso de decir yo quiero estudiar música. Pero mi papá, que en paz descanse, después de haberme visto estudiar biología marina, ciencias políticas, periodismo, un montón de cosas que yo creí que estaba haciendo porque eso es lo que uno tiene que hacer. Una vez le entregué yo a las notas de mi universidad. Imagínate desde cuándo vengo. Te dije yo que 9, 10 años dije quería hacerlo y ya dentro de la universidad todavía me seguía negando. Y le dije, papá, estoy teniendo las buenas notas. Sí, usted las demás tiene buenas notas. Pregúnteme si soy feliz. Y en ese momento, ese mismo silencio que acaban de oír, esa fue la respuesta de mi papá al principio. Y me dijo, ¿es feliz? Y le dije, no, porque estoy estudiando algo que no quiero. ¿Y qué quiero estudiar? Quiero estudiar música. Y eso quizás le afectó bastante a mi papá. Porque yo solo me imagino, ¿verdad? El flashazo de así repentino, flash, de mi hijo en noches interminables, poco dinero, drogas, vicios y todo eso, ¿verdad? Y entonces mi papá me dijo algo que hasta este punto le agradezco bastante. Y mi voz se acaba de volver bien grave porque es eso, precisamente eso, uno de los momentos más importantes. Y me dijo, no viva su vida por mí, yo ya voy de salida. Le voy a dar un consejo, tecnifíquese en la música, sea la persona que el músico necesita.
y eso le dará una ventaja. Y el hombre tenía razón. Entonces empecé yo a buscar los programas y pues finalmente fui aceptado a San Francisco State University en el programa de Broadcasting, Electronics and Communications Arts. Y de ahí pues cuando uno estudia lo que uno quiere, pues es otra dimensión. Quiere estudiar más y más y más y más y más hasta que llegué a muchos. Terminé con 3 títulos y una master's en otras cosas relacionadas a la música y a las leyes y el entretenimiento. Ok. El suceso que lo inspiró a la música fue cuando vio el que vivió, pero hay una persona que lo inspiró a meterse en el mundo de la música. Yo sé que estás buscando una respuesta a eso y en verdad no, ¿sabes qué es lo que me inspiró? Esto que existía en la sala de la familia, ¿ok? Y oír a artistas y oír, y esto es fascinante, man. Cómo aquí puede haber música, sonido, voz y todo eso, y que hay una ciencia detrás de eso en algo que nosotros quizás ni siquiera valoramos. No te puedo decir de influencias, pero de una persona, desgraciadamente te voy a decir algo muy real. En El Salvador no se fomenta, no se puede decir hay algo. Ahora sí hay influencias. ¿Sabes quién fue una de las personas? Fue mi maestro de música en high school, que se llamaba Fred Terranova. Él ya murió. Y Fred Terranova fue la persona que aparte de todo, en contra de todo, me dijo, mantenete en esto, mantenete. Y ni siquiera había yo puesto un pie en una aula de algún programa de música electrónica o no. Quizás esa es la persona que quizás puedo decir me puso. Pero las familias salvadoreñas no fomentan eso en un muchacho. Sí, hijo, vaya a estudiar música. Sí, hijo, vuelva a ser músico. Sí, hijo, entienda, porque hay un montón de ¿cómo se dice, hijo? Estigmas. Estereotipos, estigmas. Ni siquiera me arranqué en el género en el cual yo me hice muy conocido, que es el rap. Si queremos hablar de estigmas, hablemos del estigma de volverse un músico, ingeniero que se especializa en hip hop, ok, en rap. Justo ese tema íbamos a ir ahorita. ¿Cuál era el género que más disfrutaba? Ok. Crecí en Los Ángeles. Creo que con todo eso respondo a tu pregunta, ¿verdad? Me adelanto, ¿verdad? Como que, entiendo. Y en nuestras comunidades, pues estuvimos expuestos en los 80s y gran parte de los 90s a la era dorada del hip hop. Estamos hablando de Run DMC, Beastie Boys, Naughty by Nature, Jay-Z en sus inicios más originales. Todos esos artistas eran parte de la cultura, aunque acabo de mencionar personas que no son necesariamente las caras que nosotros mirábamos. ¿Con qué quiere decir eso? Había poco hip hop latino, ¿ok? O sea, de lo poco que nosotros podíamos ver de hip hop latino, estaban los miembros latinos de NWA, porque hay miembros latinos de NWA, pero hay uno que después se separó de NWA. Entonces, ¿qué teníamos? Entonces, teníamos a Melo Menace, teníamos a Kid Frost, teníamos, o sea, son bien contados cuando yo empiezo a ver que el hip hop en nuestros oídos latinos no tenía representación en las portadas de los discos. Aún así, pues era el género que más nos representaba y por ende es el que yo creo que logré adaptar como
el mayor. Ven todo esto. Ok. Esto es un fenómeno reciente. Ok. O sea, esto es un museo viviente. Quiere decir, yo siempre digo, son cosas, aquí casi no hay nada nuevo. Todo eso, todas esas cosas, todas esas cosas. ¿Sabes que la tornamesa que tenés a la par? Eso fue hecho, tiene fecha de fábrica 1975. ¿Ok? ¿Cuántos años tiene esa cosa? Casi 40 y pico años. Pero funciona. ¿Ok? Este es un museo viviente por eso, porque todas las cosas ya no se hacen. La gente busca estas cosas como... Vos tenés un JD800, sí, es probablemente el único JD800 en Centroamérica que funciona, o que funcione, o quizás que exista. De eso solo hay como 350 en el mundo ya. Esas cosas son viejas, ¿okay? Pero en sí eran caras. Si son caras ahorita por ser coleccionables y cosas que son rarísimas, imagínate una familia de migrante que vive de quincena a quincena todo el tiempo. Okay. Que hay cosas más importantes que mandar al cipote a aprender. Entonces no hay prioridades. Entonces, si vos te pones a pensar cuando alguien decía, hey, yo quiero ser un músico de jazz, entonces o tenía que estar, o sea, hay ciertos instrumentos que representan el jazz en cualquier género excepto el hip hop. El hip hop era la revolución y la respuesta a poder hacer música sin instrumentos, sin necesitar ir a una escuela a aprender música. Tenías la música aquí adentro y sabías eso sonaba bien. Entonces agarrabas el disco y mirabas a dónde es que estaba el lugar donde no había cantante, donde solo había a lo mejor bass y drums, y lo marcabas y el disco giraba y terminaba acá y lo volvías a marcar y conseguías 2 de estos. Cuando vos conseguías 2 de estos, podías con la marca poner la aguja ahí en ese lugar y luego y tenías el otro en la otra tornamesa y lo marcabas igual y podías entre una tornamesa y otra tornamesa regresar al mismo punto, soltarlo en el mismo punto y hacer de la banda que estaba ya aquí grabada tu banda. Y encima tu chero viene y dice, hey, yo le puedo poner algo bien inteligente en eso y algo que pegue. Y empezaba a rapear, ¿verdad? Bass, how low can you go? This flow, when I run the once again back is the incredible. Y estaba el DJ haciendo ese beat eterno. Un tocadisco, muchas familias lo tenían. Un disco costaba en aquel entonces $1.25, $3 o lo que sea. O si tenías un tío que había gastado toda su juventud, el dinero de su juventud en una biblioteca de discos, entonces ahí estaba tu estudio de grabación, música sin gastar, sin comprar un instrumento de $600. Y entonces eso hizo posible igualmente, así como en familias afroamericanas, en familias asiáticas, en familias nuevos americanos, en esa familia salvadoreña latinoamericana, en Los Ángeles, que yo me interesara en hacer música de esa manera. Y de esa manera se hicieron todas las personas superstars que ahora decimos, hey, qué bien. Pero que el primer obstáculo a ser músico, el cual es un obstáculo elitista, es tenés que saber música, tenés que aprender un instrumento. Y eso ha sido el obstáculo y la puerta en la cual ciertos tienen derecho a entrar y otros no. Pero el hip hop rompió eso desde un punto económico, social e intelectual. ¿Con quién quisiera realizar una colaboración? Porque vamos a ser realistas, ¿verdad?
Va, ok. Fíjate que me arden los dedos por hacer una colaboración o producir algo con un rapero español que se llama Frank T. Frank T es uno de los originales de la escuela de hip hop bien estructurada en España y que ha estado aquí en este estudio. Y que logramos tener un buen, ¿cómo se diría? Rapport en inglés. Una buena... interesante, o sea, es interesante. Sos interesante, vos sos interesante, deberíamos de conocernos mejor, ¿verdad? Y me gustaría, yo creo que voy a tirarle, después de haber dicho esto, le voy a tirar la cuerda, porque en verdad me gusta trabajar con gente que entiende la cultura, ¿ok? Eso es en el hip hop. En la electrónica yo te podría decir, me gustaría hacer una gran colaboración con Chemical Brothers, ¿verdad? O al menos, ¿verdad? Estar en el mismo estudio que ellos están, vaya, ¿ok? ¿Verdad? Así yo creo que tenemos influencias, ¿verdad? Todos tenemos influencias. Chemical Brothers es una en mi lado electrónico, porque también tengo un lado electrónico y creo que ese lado electrónico es el lado más científico y curioso que yo tengo. Una vez ya se rompió esa barrera económica de no tengo pisto para estudiar música. Después ya fue cuando tus maestros te enseñan, te dicen, eso es un LFO, eso es un envelope, eso es esto, y podés armar de acuerdo, entendiendo la física de cómo en el universo tridimensional se produce sonido, puedes hacer cualquier cosa. Bueno, ahora ya sabemos cuál es la colaboración que quiere hacer, pero ahora queremos saber cuál ha sido el proyecto más importante que ha estado. Para Omnium. Yo estoy en El Salvador y una de las cosas que yo amo El Salvador, a mí me gusta, no tengo planes de irme de El Salvador. ¿Ok? Llegué a El Salvador nunca habiendo estado en El Salvador ni recordando que El Salvador existía. ¿Ok? Vine por primera vez porque quería colaborar con un grupo que se llamaba Pescosada. Pescosada para mí fue revolucionario y creo que fue muy importante en la música salvadoreña. Y no lo digo porque yo fui parte de Pescosada. Lo digo porque muchas personas y muchas bandas en ese momento, en aquellos entonces, preguntaban constantemente, ¿y cómo es que estos bichos de Chalatenango, de donde no tenía que salir nada? Porque todo lo bueno tiene que salir de San Salvador, ¿verdad? Hablamos de estereotipos dentro de estereotipos dentro de estereotipos. Todo lo urbano tiene que salir de Soyapango, todo lo urbano tiene que salir de Tecla, todo lo urbano tiene que salir de las Margaritas, de toda, güey, urbanidad. Pero allá donde a veces acarrean vacas en las calles, en la Sexta Avenida para llevarlos al tiangue, ahí en ese lugar, y me voy a necesitar, que me reto a cualquier persona que me diga si esa no es la cuna del hip hop salvadoreño. En ese lugar donde nadie creía que podía salir algo como urbano, y salió, y no solo de eso, porque yo fui a ver de dónde salió y te reirías de dónde salió. Era un cibercafé en el barrio San Antonio, donde un montón de muchachos que soñaban con hacer algo pero no sé, yo creo que ni siquiera el sueño estaba definido porque, miraban la industria tan lejos y tan improbable. Pero de ahí salieron, de ese cibercafé, donde después de hacer lo que ellos hacían, se mantenían hasta las 2 de la mañana, desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana, bajando instrumentales de rap. Que el cibercafé funcionaba con modems, de esos de... ¿Ok? Y ya te imaginas, bajar 10 megabytes de algo tardaba, y entre todo eso, mientras estaba descargando el beat,
estaban los bichos, hey, mira, ¿y qué te parece esto? Y estaban armando, de ahí salió DJ MC, de ahí yo llegué a ver a MC aspirando a quizás subir algo a Hi-Fi o a Facebook o a lo que sea, ¿verdad? No, Facebook no existía en ese momento. Pero a MySpace, ¿ok? Y todas estas personas, Brico, Real Academia, Pescosada, Devil Star, Fatlu, que era, o sea, la parte de todo eso, XD5, que era todo eso, de allí salieron y yo dije, o sea, todo esto es un potencial en bruto. Y en ese tiempo te estaba diciendo que muchas de las otras bandas ya consolidadas, okay, La Pepa, lo que nos preguntaban, ¿cómo es que ellos están en iTunes? ¿Cómo es que la música de ellos la hacen y la suben a mainstream donde solo David Bowie y Pearl Jam y todos los artistas famosos están? ¿Cómo es que ellos sí y cómo se hace? El asunto es de que yo vine con un conocimiento de la industria musical que yo apliqué a un proyecto de Pescosada, más un montón de tecnología. Y eso fue los momentos más felices de mi vida. Cuando alquilamos una casa por $50 en Totolco, ¿ok? $50. Metimos todo el equipo a las 3 de la mañana porque no queríamos que nadie viera que había equipo. Y lo pusimos en una casa que costaba $50, donde todos nos repartíamos el costo. Dos cuartos. Un cuarto era este cuarto y el segundo cuarto era mi cama pleca donde se grababa, ¿ok? Y ahí hicimos eso brillar, el hip hop brillar y emocionar a otras personas que se podía hacer hip hop y que se podía compartir el conocimiento y que se podía llegar a un lugar más allá de solo regalar un MP3. Y eso es mi misión aquí y eso lo demostró. Por eso es que yo pienso que Pescosada fue el momento más importante de mi carrera y para la carrera de muchas personas en este país. ¿Y un consejo para que las personas sigan sus sueños? Sí, la industria de la música es chucho come chucho. ¿Okay? Entre el soñador y el sueño existe un montón de factores y de gente que son como los buitres tratando de comerse, ¿verdad?, a lo que caiga en ese momento. Yo creo que en mi familia, en mi unidad familiar ahora, que es mi hijo, mi hija, mi esposa, he logrado con el ejemplo mostrar que no es el asunto de querer es poder. No, querer no es poder. Si alguien les da ese consejo, les está dando una asquerosa mentira, ¿ok? Querer, trabajar, ser persistente, no ir a voces, no entrar a los lugares donde te dicen no entres, como en la radio, por ejemplo. Saber y entender redes sociales ahora es clave porque hay que dominar ese algoritmo. Hay muchas cosas buenas en las redes que porque el algoritmo no las favorece, nunca se oyen, y hay cosas malas que porque ellos saben y hay gente entendiendo el algoritmo, sí terminan siendo booms, ¿okay? Entonces, saber entender eso, que entre el sueño y el soñador hay un montón de cosas que uno mismo debe de entrar y hundir las manos en ella, porque aquí no hay productores, no hay abogados de entretenimiento que puedan guiarlo a uno. Uno tiene que saber y saberlo hacer todo. Entonces, el consejo es, obviamente, un poco cliché, no detenerse, ¿okay?
pero empaparse de hasta las cosas que no tienen que ver nada con música, como por ejemplo saberse tomar una buena foto, tener un amigo fotógrafo, tener a estos muchachos para que le hagan los videos a un bajo costo y todo eso, y de cherada, eso es bueno, ¿verdad? Siempre lo hay, siempre hay un extra, una persona que quiere ayudarle, y somos el producto de las personas que nos echan la mano. Eso es todo. Hay que agradecer eso y hay que echar la mano.